Listo, llevamos 21 respuestas. No sé si ustedes logran ver cómo van yendo las respuestas o solo yo tengo opción a esa pantalla. Doctora, buenas noches. Solo usted. Ah, ya, luego vamos a ver los resultados. Ya vamos 27, 54. La primera pregunta va sobre el diagnóstico de diabetes. Vamos a terminar la clase sabiendo y teniendo claro, al menos, bueno, en esta pregunta en particular va en relación a glucosa en ayunas, ¿no? ¿Cuál es el valor con el que hacemos diagnóstico? Y para el caso de la pancreatitis aguda, ¿qué prueba de laboratorio es la que más frecuente vamos a utilizar y que tiene muy buena aproximación diagnóstica? Vamos al 73% de los asistentes. Bien, pues vamos conforme van terminando y vamos a ver al final de la clase si es que respondieron correctamente. ¿Listos? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Bien, como les comentaba, por el día de hoy tenemos la revisión de el páncreas, su función y cómo a través del laboratorio lo vamos a abordar. Para eso recordamos de manera muy general que nuestro páncreas pues, es un órgano endocrino y exocrino y va a participar principalmente ¿en qué? En el control del metabolismo de los hidratos de carbono. Dentro de las funciones como páncreas endocrino, tenemos que se encarga de liberar unas hormonas muy importantes. Acá tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Ya como páncreas exocrino, pues propiamente es responsable de la degradación de los hidratos de carbono complejos en fracciones menores que pueden ser aprovechadas de una mejor manera. Tenemos también enzimas de características proteolíticas a la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa. Tenemos enzimas lipolíticas. Vemos que incluso la denominación de esta enzima va de la mano con la función que va a tener. Hablamos de degradación de proteínas, degradación también de lípidos, la lipasa, el colesterol esterasa, la fosfolipasa, y también enzimas aminolíticas, propiamente que participan en la degradación de aminoácidos como la amilasa. Como páncreas endocrino, habíamos mencionado que va a participar de la liberación, la producción de insulina. Tenemos que recordar que hay tejidos sensibles a la insulina, como es el músculo esquelético, la grasa, el hígado. ¿Y cuál es la principal función de la insulina? Pues va a estimular la captación de glucosa en estos tejidos y la formación de glucógeno, inhibiendo a su vez la síntesis de más glucosa. Luego tenemos al glucagón, que actúa principalmente en el hígado, donde se va a estimular la formación de glucosa y posteriormente vamos a ir a una cetogénesis. Y tenemos una tercera hormona, la somatostatina, que va a inhibir la secreción de insulina y de glucagón principalmente. Entonces vemos que acá hay incluso la somatostatina pues tiene esta función de contrarregulación. Uno de los diagnósticos principales más frecuentes que ustedes van a poder encontrar en las emergencias es la pancreatitis. Recordamos pues que nuestro paciente, recuerden semiología, R1, nuestro paciente va a llegar con un dolor característico en faja, en cinturón, muy, muy intenso. El paciente cursa sin apetito, en algunos casos puede cursar febril, tiene esta marcha antálgica con la mano colocada en el abdomen, a nivel de mesogastrio. Eh, Puede haber en algunas situaciones diarrea, puede cursar con constipación, pero básicamente el dolor es lo que va a hacerlo llamativo y que nos va a orientar hacia el diagnóstico de pancreatitis. Tenemos que este es un proceso inflamatorio agudo donde va a haber una activación precoz de proenzimas pancreáticas. ¿Quién a la cabeza? Pues principalmente la tripsina y puede comprometer no solamente el tejido pancreático, sino también puede afectar órganos a distancia y con una severidad variable. Tenemos ya que luego existen diferentes clasificaciones, la Baltasar, donde imágenes nos va a ayudar, pero desde el punto de vista del laboratorio vamos a abordarlo desde algunas otras pruebas.
Recordamos las etiologías, pues a la cabeza tenemos que el 30-60% de los casos es asociado a un cálculo vesicular. Tenemos que este cálculo migra, va a haber una obturación del esfínter de Oddi y es acá donde puede ocasionar pues este cuadro de pancreatitis. Luego tenemos la ingestión crónica de alcohol, que va relacionada a una segunda causa hasta un 30%. Hay algunas situaciones que son muy particulares. Por ejemplo, tenemos pacientes que cursan con hipertrigliceridemia, pacientes que van felices por la vida con más de 1000 miligramos por decilitro, sí, más de 1000 en triglicéridos, aparentemente sin dolor abdominal, pero de un momento a otro comienza a aparecer todas las manifestaciones y esto es un riesgo muy, muy, muy alarmante porque nosotros de encontrar en el laboratorio un paciente que de repente llega por un control de aparentemente paciente sano, un control de rutina, de perfil lipídico, y le dosamos triglicéridos en más de 1000, es un riesgo latente de que este paciente desencadene en una pancreatitis aguda. Entonces nos tenemos que comunicar con él para que obviamente inicie eh, las consultas respectivas. Tenemos también otras alteraciones metabólicas como la hipercalcemia a consecuencia del hiperparatiroidismo, también se encuentra asociada con una pancreatitis aguda, así como también la insuficiencia renal. Tenemos que en un porcentaje no menor, hasta un 5%, puede verse asociada al tratamiento de algunos fármacos como el ácido valproico, el paracetamol, miren que tan ampliamente se utiliza, estrógenos, tetraciclinas, azatropina, entre otros. Y también existe evidencia pues, que a partir del trauma directo, de repente un accidente de tránsito y tenemos que el timón choca directamente en el abdomen, va a ocasionar pues, un cuadro, va a activar por lesión de tejido una pancreatitis aguda, puede ser también a consecuencia de postquirúrgica o también a consecuencia de el tratamiento correctivo, ¿no? De una CEPRE o una coleniopancreatografía retrógrada endoscópica, donde existe también manipulación de esfínter de Oddi, como por ejemplo en la manometría. ¿Qué pruebas diagnósticas utilizamos? La amilasa. Esta es una de las clásicas y que siempre vamos a poder tener en los laboratorios a la mano. Esta enzima pues, es la encargada de fraccionar los carbohidratos complejos en fragmentos. Es producida, ojo con esto, no solamente por el páncreas, es también producida por glándulas salivales, por mucosa intestinal, por la placenta, por el hígado y por trompas de falopio. Entonces, acá va a venir este dato. No es una molécula específica, porque ¿qué tal si tengo una salpingitis, una inflamación en las trompas de falopio? Voy a encontrar valores de amilasa elevados. Si tengo incluso una lesión a nivel de mucosa intestinal, como puede ser una úlcera o una apendicitis, podría encontrar una amilasa elevada. Entonces, mucho va a ir de la mano con la clínica que tenga nuestro paciente. Pero sí hay datos interesantes que rescatar de esta prueba. Uno, que se incrementa rápidamente a partir de la segunda, tercera hora. Luego tenemos que va a permanecer elevada entre 3 a 4 días. Y este dato es muy importante. Se hace altamente sensible si es que en las primeras 12 a 24 horas encuentro valores que superen 3 veces el valor límite superior del valor de referencia. Por ejemplo, si encontramos más de 300, 400 unidades por litro en las primeras 12 a 24 horas, un 95% sensible hacia una pancreatitis aguda. Otro dato importante es que un valor de amilasa en 1000 no necesariamente va a correlacionar con la gravedad ni la severidad del proceso. Es decir, no me va a ayudar para evaluar cómo es que va mi paciente conforme pasan los días. Incluso se ha encontrado que en un 10% de los casos no hay elevación de la amilasa. ¿Y esto en qué tipo de pacientes sucede? En aquellos pacientes pues, que tienen hipertrigliceridemia o que tienen ya un daño con función pancreática alterada previa. Otra prueba que y va a ser muy, muy, muy útil y que actúa de manera sinérgica con la amilasa es la lipasa. Esta que va a estar encargada de la digestión de las grasas, porque va a catalizar la hidrólisis de los enlaces estéricos de los ácidos grasos,
También participa con el glicerol de triglicéridos y de los fosfolípidos, eh, producida netamente a partir del páncreas, pero se encuentra en algunas fracciones menores en el estómago, el intestino y los pulmones. Vamos a ver que se incrementa también rápidamente en las 3 primeras a 6 horas, con un pico máximo en las 24 horas. Va a permanecer elevada hasta 3 semanas y sí tiene una característica de especificidad, ¿no? 85% específica si es que encuentro valores 5 veces por encima del valor superior de referencia. Por ejemplo, si encuentro valores por encima de 100 en lipasa, ya podría estarme orientando casi en un 85% que estamos hablando de una pancreatitis aguda. Si es que trabajo las dos al mismo tiempo, la amilasa y la lipasa, ¿para qué nos va a servir trabajarlas al mismo tiempo? Porque si tengo duda de que mi amilasa se ha elevado a causa de un origen salival o ginecológico, pero si encuentro las dos elevadas, a rajatabla que estamos frente a una pancreatitis. Luego tenemos también la prueba de tripsina, que es una prueba específica del páncreas y básicamente me va a hablar de lesión de tejido pancreático. Podemos estudiarlas en base a sus proenzimas, al tripsinógeno 1 y el tripsinógeno 2, siendo el tripsinógeno 2 el que lo vamos a encontrar con mayor utilidad para una pancreatitis aguda, pero miren, también tiene una aplicación en el carcinoma de páncreas, en la fibrosis quística, en traumatismos pancreáticos, porque básicamente me va a hablar de lesión de tejido pancreático. Regresando pues a la pancreatitis, tenemos que se trabaja en las emergencias los criterios de Ramsson, donde son 11 puntos que vamos a evaluar y que me permiten no solamente estimar la severidad a la que va a llegar esta pancreatitis, sino incluso también poder estimar la mortalidad que podría tener este cuadro en mi paciente. Son 11 criterios y conforme van a ser evaluados al ingreso, apenas llegamos a la emergencia, acá valoramos, por ejemplo, el criterio de la edad. Un paciente mayor de 55 años va a sumarme un criterio a favor. Luego tenemos recuento de leucocitos elevados. Luego tenemos la elevación del lactato deshidrogenasa, la hiperglicemia y la elevación de TGO. Por ejemplo, si encontramos al menos 1 a 3 criterios, no hay mayor riesgo de presentar una pancreatitis severa. Pero si encuentro más de 3 criterios, sí o sí aumento mis probabilidades de que mi paciente evolucione hacia una pancreatitis severa. Posteriormente, vamos a ver que la evolución del cuadro puede conllevar a una deshidratación, el componente inflamatorio, disfunción orgánica y también la desregulación en el metabolismo de la glucosa. Le evaluamos a las 48 horas y vamos a ver si es que ha habido una caída en el hematocrito, hay una elevación del BUN, hay una hipocalcemia y asociada a hipoxemia, y también encontramos ya marcadores de acidosis metabólica o de secuestro de líquidos. Vamos a evaluarlos y también van a sumar a los criterios que habíamos mencionado, ¿no? La evolución hacia una severidad en la pancreatitis. Y si queremos evaluar la mortalidad, acá ya vamos con los valores fijos. Tenemos un recuento de leucocitos por encima de 16.000, es un punto. El paciente mayor de 55 años, una glucosa por encima de 200, la TGO por encima de 250 y la deshidrogenasa láctica por encima de 350, son los parámetros que debe evaluar al ingreso. A las 48 horas, cuando hablábamos de caída en el hematocrito, si es que esta es mayor al 10%. Entonces, si voy a evaluar hematocrito a las 48 horas, sí o sí tengo que haber pedido este hematocrito al ingreso, ¿verdad? Porque si no, no voy a tener cómo compararlo. Entonces ya vamos armando nuestro plan de trabajo cuando tengamos un paciente con pancreatitis en emergencia. Si es que mi paciente tuvo al ingreso 40 hematocritos y a las 48 horas le encuentro 30, ya podemos estar hablando de un punto más de desfavorable en la evolución de mi paciente. Tenemos también que evaluar el boom. Si hay un incremento mayor a 5 miligramos por decilitro, nuevamente, el boom es otro valor que tengo que pedir al ingreso para poder compararlo después.
Tenemos el calcio, si lo encontramos por debajo de 8, es un criterio a favor a las 48 horas. El PO2 por debajo de 60, un déficit de base mayor a 4 y un requerimiento hídrico mayor a 6 litros también suman como criterio desfavorable. Es así que si vamos a hablar ahora de mortalidad, si encontramos un score menor a 3, solamente reportamos un 3% de mortalidad. Pero si nos vamos a un ransom mayor a 6, podríamos estimar que el 40% de estos pacientes no van a tener el mejor desenlace. Ya en la pancreatitis crónica, que podría ser incluso una complicación de una pancreatitis aguda porque es un proceso inflamatorio persistente del parénquima y del sistema ductal, que esta inflamación permanente va a ocasionar que, pues, como todo componente inflamatorio, como toda historia inflamatoria, pues termine en compromiso funcional porque va a haber una fibrosis de tejido que va a llevar a mi paciente a una insuficiencia pancreática, donde tenemos que de las diversas enzimas que produce nuestro páncreas, la lipasa es la que disminuye de forma más temprana y marcada en comparación con el resto de enzimas. Y al no tener lipasa, esto lo vamos a traducir pues en una malabsorción de los lípidos y mi paciente va a referirnos heces con, que al momento de evaluarlas van a encontrar unas burbujas como si hubiera grasa. A esto le vamos a denominar esteatorrea. Tenemos que esta pancreatitis crónica está principalmente asociada, miren, en el 90% consumo de alcohol. Puede verse las pancreatitis recurrentes, ya sea por obstrucción o repetida, ¿no? De litiasis vesiculares que se complican con pancreatitis y que me dan nuevos episodios. Mis pacientes con hipertrigliceridemia, que no la corrigieron, de repente habíamos hablado de pacientes con más de 1000 de triglicéridos, o pacientes también con hipercalcemia, ¿no? Un hiperparatiroidismo. Y tenemos un porcentaje que va asociado a un origen autoinmune. Para eso, cuando ya vamos a encontrar evaluación a través del laboratorio, es justamente de estos datos de malabsorción, es cuando ya el 90% de la función del páncreas se ha perdido, es decir, ya la cantidad de lipasa se ha perdido en un 90%. ¿Qué enzimas voy a poder medir en suero? Pues tenemos la isoamilasa, la tripsina inmunoreactiva, tenemos la tripsina en heces, la quimotripsina y la elastasa. Y también podemos ver incluso ver la forma activa, ¿no? Cómo están funcionando estas enzimas con la prueba de pancreolauril, la actividad de lipasa, esta va a ser muy evidente, y la detección de grasas en heces, ¿no? A través de un clásico coprológico funcional. Pero recuerden que todas estas pruebas las vamos a encontrar ya afectadas o elevadas o alteradas cuando el 90% de la función exocrina se ha perdido. Y bueno, ahora entramos a revisar en relación a diabetes mellitus, esta enfermedad tan ampliamente distribuida en el planeta que amerita que anualmente la Asociación Americana de Diabetes emita y publique los estándares de cuidado, recomendaciones para el mejor manejo de esta enfermedad. Obviamente también incluye las características diagnósticas y parte de la exposición del día de hoy ha sido tomada de este documento. Acá les dejo el link de donde pueden también descargarlo. Iniciamos con la clasificación. Es importante pues que para que que todos los clínicos puedan manejar los mismos criterios terapéuticos, las mismas pautas, las mismas metas terapéuticas, trabajemos también en base a las mismas clasificaciones, a las mismas definiciones. Entonces fue súper importante esta iniciativa del ADA de poder tener clasificaciones y definiciones claras. Dentro de la clasificación, a grandes rasgos, tenemos cuatro grandes grupos. La diabetes tipo 1, que me va a hablar de la destrucción autoinmune de las células beta con una deficiencia absoluta de insulina. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es esta pérdida progresiva de la secreción de células beta y que viene acompañado, como es una historia larga, viene asociada a un cuadro de insulinoresistencia en los años previos.
Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, que es la que vamos a diagnosticar en la paciente en el segundo o tercer trimestre de su periodo gestacional, cuando no ha tenido antecedentes previos de haber sido diagnosticada de diabetes. Tenemos también otros tipos a partir de causas específicas de diabetes, como la conocida como diabetes monogénica, que es aquella que podríamos clasificarla como neonatal, o lo que antes se llamaba la diabetes de la juvenil, que ahora recibe la denominación de MODI. Eh, es una diabetes en pacientes jóvenes, pero con presentación de características de una diabetes madura. Tenemos enfermedad de páncreas exocrino por una fibrosis quística. Tenemos también una diabetes por fármacos, que miren que existe tratamientos muy prolongados, ya sea por glucocorticoides, el tratamiento por HIV, en trasplante de órganos, que podrían generarme como consecuencia una diabetes terapéutica. Reconocer también que antes esa clasificación que diabetes tipo 1 era de pacientes más jóvenes, diabetes tipo 2 de pacientes mayores, ya no es así. Ambas son, por ejemplo, enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica, adulto, joven, y la progresión puede variar considerablemente. Antes teníamos la clásica poliuria, polidipsia, polifagia, lesiones en piel que no sanan, visión borrosa, pérdida de peso. Sin embargo, ahora la presentación clínica es muy, muy variada y hace que el diagnóstico sea un poco más difícil, por lo que es muy importante apoyarnos en el laboratorio para poder realizar este diagnóstico de manera correcta. ¿Por qué? Porque para realizar una clasificación bien hecha, esta va a ser muy necesaria para poder determinar también la terapia, sobre todo porque de no realizarla de manera correcta, pues no vamos a lograr el éxito terapéutico necesario para evitar la evolución de la enfermedad en nuestros pacientes. No solamente la Asociación Americana de Diabetes lanza propuestas en relación a la enfermedad de diabetes, sino también son diferentes organizaciones las que, de acuerdo a la evidencia, comienzan a proponer algunos postulados. Por ejemplo, tenemos la Fundación de Investigación en Diabetes Juvenil, tenemos la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y la Asociación de Endocrinología Clínica de Estados Unidos. Tienen algunas propuestas. Por ejemplo, mencionan que en el caso de diabetes tipo 2, la gran mayoría van a presentar ocasionalmente cetoacidosis diabética, principalmente si mi paciente tiene ascendencia hispánica o asiática. Los niños con diabetes tipo 1 típicamente van a presentar poliuria, polidipsia, y un tercio, miren, casi 30% van a presentar cetoacidosis diabética. La presentación de diabetes tipo 1 en adultos es mucho más variable, la clínica es mucho más variable. Y existe esta investigación, Search for Diabetes in Youth, que va desde el 2000 al 2020. Ha encontrado que la prevalencia de diabetes en niños y adolescentes va a suponer un incremento anual de 2% aproximadamente, siendo la prevalencia en menores de 20 años se va a cuadruplicar en 40 años. Entonces son datos muy, muy relevantes. Disculpen un ratito, voy a cortar el micro que hay. El micro de Antoinette ya, se estaba colando. Listo. Entonces, hay numerosas publicaciones al respecto. Tenemos que la Federación Internacional de Diabetes trata de poner en evidencia que estamos frente a una enfermedad masiva y que año a año no es que vaya a bajar, sino vamos a tener más casos año a año. Por ejemplo, si para el 2017 habían 46 millones diagnosticados en América del Norte y del Caribe, para el 2045 van a haber 62 millones, un aumento del 35%. Gravísimo es lo que va a pasar en África, con un aumento del 156%. Tenemos que en Oriente Medio y Norte de África, 110%. Y América Latina, América del Sur y Central, un aumento del 62%.
Si antes hay 26 millones, un poco menos de la población del Perú, vamos a tener para el 2045 42 millones. Es algo increíble, ¿no? Y se estima que para el 2050, pues este valor de manera global se haya incrementado en 165%. Es algo que nos debe llamar la atención. ¿Quién de nosotros no conoce, no ha visto, no ha estado, o tenemos algún familiar con diagnóstico de diabetes? Tenemos que cada minuto 15 personas son diagnosticadas de esta enfermedad. Conocer un poquito más de qué es lo que sucede fisiopatológicamente para que desencadene este cuadro. Existen diferentes propuestas de qué es lo que podría estar sumando. Tenemos que en el 2009 existió esta propuesta del octeto ominoso y que hasta ahora prevalece porque se pudo mencionar de manera bastante clara cuáles son los principales factores que se van a ver alterados. Por ejemplo, ya de cajón tenemos el aumento de la producción hepática de glucosa, la disminución en la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, tenemos esta resistencia, el aumento de la lipólisis y la alteración de la secreción de insulina por parte de las células beta, claro está. El aumento de la reabsorción renal de glucosa es otro parámetro importante. La disminución del efecto incretina en el intestino delgado. Este efecto incretina que nos Puta. explica ¿Qué? cómo... Sí, estoy bien importante. Yo A ver, siento vamos a que ver. nada Aquí así. se activó el audio. Stacy. Ya, gracias, Stacy. El fenómeno incretina nos va a hablar de este estímulo que va a producir la secreción de insulina en mayores cantidades cuando la glucosa es de vía gastrointestinal en comparación cuando es de vía intravenosa. Entonces, que está bien, ¿no? Cuando hay glucosa por vía gastrointestinal se va a activar y voy a liberar bastante insulina justamente para controlar esta glucosa. Pero este efecto está alterado, no va a participar bien, entonces voy a mantener valores elevados de glucosa y va de la mano pues, con esta mala regulación. Luego tenemos el aumento de la producción de glucagón en las células alfa y la disminución de los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Son 8 parámetros muy importantes que se van a denominar el octeto ominoso en la fisiopatología de la diabetes. Recordamos los factores de riesgo. Primero, tenemos que tener un paciente con sobrepeso, el índice de masa corporal por encima de 25. Incluso en pacientes asiáticos o hispanos se hace un poquito más estrecho por pacientes ya con IMC mayor o igual a 23, que tengan uno o más de los siguientes factores. Una glicosilada por encima de 5.7, tolerancia oral a la glucosa alterado, glucosa en ayunas alterada, familiar de primer grado con diabetes, un colesterol HDL por debajo de 35, recordamos que este es el bueno, triglicéridos por encima de 250. En el caso de mujeres, el síndrome de ovario poliquístico, pacientes hipertensos, una historia de enfermedad cardiovascular, de repente papá, mamá, hermanos, tíos que hayan tenido cuadros cardiovasculares, sedentarismo y resistencia a la insulina, que podemos evaluarla desde la parte clínica con esta aparición de acantosis nigricans, esta coloración más oscura en pliegues, zona de cuello, zona de flexuras, y también la obesidad. Tenemos que otro factor de riesgo es cómo es que vamos a realizarlo. Para todos los pacientes, sí o sí, mayores de 45 años, deberíamos realizar un screening. Si los resultados son normales, podemos hacerlo cada 3 años, pero si ya detectamos algún criterio que lo va a colocar en prediabetes, luego vamos a ver cuáles son estos valores, debemos aminorar y estrechar los controles cada año. Algo que ha representado alarma es que en el caso de diabetes mellitus tipo 2, en niños y adolescentes, tiene un comportamiento diferente en comparación con el grupo adulto. Tiene una disminución progresiva más rápida, es decir, la evolución y el desarrollo de complicaciones es a más corto tiempo. Por ejemplo, en un paciente adulto diagnosticado a los 40 años, recién de repente a los 60, 20 años después, vamos a encontrar lesión de órgano diana, de repente a nivel renal, cardiovascular. Pero en un paciente pediátrico diagnosticado a los 10 años, a los 20, 10 años después, ya voy a encontrar este tipo de complicaciones.
por lo que urge y es muy importante poder realizar esta detección basada en el riesgo, no solamente enfocada en este grupo, bueno, principalmente en niños y adolescentes, enfocado en detectarlos en momento de prediabetes, ¿no? Porque, ¿y en qué grupo? Por ejemplo, en aquellos pacientitos que son mayores de 10 años de edad, que ya iniciaron la pubertad, pero sobre todo en aquellos que tengan sobrepeso u obesidad, ¿no? Y que tengan asociado algún factor de riesgo, debemos ponerle toda nuestra esfuerzo para hacer un seguimiento muy, muy estrecho para evitar uno que pueda evolucionar hacia un cuadro de diabetes y si lo hace, evitar que pueda avanzar hacia cuadros de complicaciones que pues terminan afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. Hablando ya de los criterios diagnósticos, vamos a tener tres herramientas muy importantes en el laboratorio. Tenemos la glucosa en ayunas o glucosa basal. Se dice en ayunas porque mi paciente tiene que llegar con un ayuno calórico de 8 horas. 8 horas es lo indicado por la guía. No 10, no 12, no 14, no 24. 8 horas, glucosa en ayunas. Y si encuentro valores mayor o iguales a 126, esa era la preguntita del pasito, vamos a hacer diagnóstico de diabetes. Luego tengo el test de tolerancia oral a la glucosa. El valor medido a la segunda hora, no en el basal, no a las 30, no a los 60, ni a los 90, sino a las 2 horas. Valores por encima de 200, mayor o igual a 200, hago diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada es otro parámetro muy importante, vamos a ver que tiene unas bondades. Valores por encima mayores o iguales a 6.5, hago diagnóstico de diabetes. Pero si estoy en la consulta y llega mi paciente diciendo que tiene polipsia, poliuria, polifagia, veo que ha bajado de peso, tiene antecedentes familiares con diabetes, hay nada más que no se me escape, le debo hacer una glucosa al azar. Si encuentro un valor mayor o igual a 200, lo repito al día siguiente y voy a estar haciendo un diagnóstico de diabetes. Habíamos hablado de esta definición, este estadio inicial que antecede a a la evolución y a la clínica de presentación de un paciente diabético. Si sé cuáles son los parámetros o los valores de normalidad y sé cuáles son los valores con los que hago diagnóstico, ya habíamos dicho, glicosilada por encima de 6.5, glucosa en ayunas por encima de 126 y tolerancia oral por encima de 200. Y sí, mi paciente normal tiene glicosilada por debajo de 5.7, glucosa basal por debajo de 100, glucosa en ayunas, y test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas por debajo de 140, esta ventanita la vamos a denominar prediabetes. Entonces, desde el laboratorio ya podríamos clasificarlo como tal. La prediabetes entonces es el aviso silencioso. No es una entidad clínica propia, sino es más bien debe ser evaluado como un riesgo. Este paciente con prediabetes tiene un mayor riesgo de diabetes o de enfermedad cardiovascular. Y generalmente va de la mano, puede ser reversible. Ya estamos todavía en el momento en que podemos hacer cambios en estilos de vida de nuestro paciente para revertir el cuadro, porque generalmente lo vamos a asociar a obesidad, a dislipidemia e hipertensión. Entonces acá todavía hay un punto de retorno. En el caso de una diabetes tipo 1, acá tenemos una historia no tan favorable, tenemos que va a haber una participación de riesgo medioambiental, va a haber una susceptibilidad genética y va a haber un desencadenante desconocido. Muchas veces dicen que puede ser un trauma pancreático, un virus, eh, etcétera, que va a condicionar que poco a poco se comience a activar la autoinmunidad de células beta. Hasta este momento, mi paciente comienza o sea, no hay mayor afectación de los niveles de glucosa, no hay síntomas, presenta insulitis, ya hay esta injuria a nivel de las células beta, y poco a poco va cayendo la masa, la cantidad de células beta funcionantes. Pasamos a una segunda etapa cuando ya el 50% se ha visto afectado. Y acá mi paciente ya comienza a presentar intolerancia a la glucosa. Acá ya podría estar evaluándolo a través del laboratorio con parámetros de prediabetes, por ejemplo.
Nuevamente, de acá ya voy a tener esta disglicemia, pero todavía mi paciente no me dice que tiene síntoma alguno. Ya llegamos a una etapa 3, con el comienzo clínico de la enfermedad, cuando solamente me quedan 10% de células beta funcionantes. Acá mi paciente pues ha llegado a un grado de destrucción autoinmune severa, casi total, y este diagnóstico me va a representar el 10% de todos los pacientes diabéticos diagnosticados. Tenemos que hay participación de la autoinmunidad humoral, disfunción de linfocitos T, y tenemos acá anticuerpos que vamos a poder estudiar desde el laboratorio. Nuevamente recordamos, tenemos una predisposición genética para este mecanismo de destrucción de células beta. Miren, existen genes HLA, de complejo mayor de histocompatibilidad, ligados a un mayor riesgo de diabetes tipo 1. Tenemos el haplotipo heterocigoto DR3, DQ8, es el que nos va a dar un mayor riesgo de diabetes tipo 1. Existe una respuesta inmune alterada, que puede ser no solamente células beta normales, sino células beta también afectadas, ya sea por factores ambientales, una infección viral o un daño directo al nivel de estas células, que van a condicionar pues, un ataque implacable, una destrucción del complejo de células beta del páncreas. Tenemos que la mayoría de los pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 van a tener autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las células del páncreas, células beta del páncreas. Algunas de ellas asociadas a la insulina, otras a la glutamato descarboxilasa y otras a la tirosina fosfatasa. Y estos tres grupos son los más importantes que nos van a permitir estimar, incluso vamos a poder evaluarlos antes de tener la enfermedad en sí, antes de tener esta destrucción del 10%. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos ya están circulando y ya están ocasionando daño, ya están ocasionando lesión, por lo que son altamente predictivos. Nos van a anunciar la instalación de la agresión autoinmune y pues va a conducir luego de un tiempo a la expresión clínica de la enfermedad. El primer grupo tenemos los IA o los PA, que son anticuerpos contra la insulina o la proinsulina. Miren, vamos a encontrarlos hasta en un 50% al debut. Puede aparecer incluso en la etapa 1, en la etapa en donde solo hay insulitis. Principalmente me va a ayudar en el diagnóstico del niño. Entonces es súper importante tener esta herramienta. El antígeno de estos anticuerpos es uno de los pocos específicos para las células beta pancreáticas. Luego tenemos el otro grupo, los GADA o los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, antes anti-GAT o AGAT. Los GADA son anticuerpos específicos contra la glutamato descarboxilasa, que es muy importante para la síntesis de este inhibitor, la ácido gamma-aminobutírico. Tenemos dos formas, la GAT65 y la GAT67, siendo la GAT65 la que está asociada a diabetes tipo 1. Al debut, miren, es mucho más prevalente, 75%, y tiene esta característica que aumenta con la edad. Entonces, en pacientes adultos voy a preferir solicitar un GADA que un IA. En cuanto a la utilidad clínica, es de los más precoces en tipo 1, pero es uno de los que más demora en desaparecer en el tiempo. Luego tenemos los IA2A, o antes denominados los ICA. Son específicos contra un fragmento de la antitirosina fosfatasa, también secretada por a nivel de células beta y células neuroendocrinas. Se encuentra presente al debut. Y también tiene este dato interesante que lo podemos encontrar y nos puede ayudar a evaluar cómo están los familiares de primer grado de mi paciente, si tienen alguna positividad a este marcador. Luego tenemos los anti-zinc, que van a ayudarme en la evaluación de este mecanismo de transporte del zinc desde el citoplasma hacia el interior del gránulo de secreción de insulina. Es uno de los más últimos en haber sido estudiados. Va a participar como antígeno esta molécula, siendo específico de células beta pancreáticas, tiene una prevalencia de 75% al debut.
y se puede utilizar incluso clínicamente solo, ¿no? Debido a esta alta prevalencia. Puede utilizarse obviamente también en combinación con otros anticuerpos, lo que va a ayudar en la sensibilidad diagnóstica. El estudio de estos autoanticuerpos data desde hace 50 años, miren, siendo uno de los últimos este anticuerpo anti-zinc. Existen muchos otros, acá les he puesto una lista un poco más detallada, pero los que los que van a tener mayor relevancia son los que hemos mencionado. Y que básicamente, ¿para qué nos va a interesar estudiarlos? ¿Para qué los quiero medir? Primero, para, obvio, realizar el diagnóstico, ¿no? Sobre todo que me va a confirmar si estoy frente a una enfermedad idiopática o una enfermedad mediada inmune. Me va a ayudar en la predicción de la enfermedad, no solamente a cómo está la presentación de ese momento, sino a la progresión de la misma. Y también a explicar el fondo patofisiológico, ¿no? Si es que es asociado a una insulitis o es propio de una lesión autoinmunidad general. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes tipo 1, recordemos que al tener este desorden autoinmune, son propensos también a tener otra enfermedad autoinmune. ¿Como cuál? Como la tiroiditis de Hashimoto, como la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, vitiligo, enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune, miastenia gravis y anemia perniciosa. Vamos a tener pues que para el desarrollo de cualquier enfermedad autoinmune, no solamente pues participa esta alteración en la regulación inmune, sino también tenemos la participación de genes y el medio ambiente. Ahora, a lo nuestro, las pruebas de laboratorio. Tenemos la glucosa. ¿Cómo es que? Ah, sí, la pedimos, ¿no? Para hacer el diagnóstico, pero ¿cómo es que la voy a pedir y en qué la voy a trabajar? Puedo medir la glucosa en suero, es lo más frecuente, en plasma. Ojo que las guías hablan de glucosas plasmáticas o en sangre total. Puede utilizar la glucosa oxidasa, que es la clásica, o la glucosa exoquinasa, que me permite niveles de detección mucho más altos, por encima de 1000 miligramos por decilitro, que vamos a ver que en el caso de complicaciones diabéticas es importante tener este umbral alto de medición para poder realizar un manejo más estrecho de la glicemia en mi paciente, ¿no? A esto hablamos de la sensibilidad analítica de la prueba. Podemos trabajar con diferentes contenedores. ¿Quién no ha visto un glucómetro? Se utiliza en las emergencias, nuestros familiares diabéticos lo tienen en casa y permite ya acercar el laboratorio al paciente porque puede tener este control estrecho de cómo va su glicemia e incluso es parte de la educación que debe tener nuestro paciente diabético. Debe conocer muy bien su enfermedad, conocer sus complicaciones. Ya propiamente si vamos a trabajar en el laboratorio, vamos a utilizar estos tubos de muestra, contenedores especiales, que puede tener o un anticoagulante como la heparina, que me va a permitir trabajar sangre total. Por ejemplo, si estoy en un paciente que llega por emergencia, le puedo trabajar idealmente un tubo de heparina porque no necesito centrifugar y trabajo la muestra con sangre total. ¿Por qué no trabajo con suero? Porque tengo que esperar al menos 30 minutos a que se forme el coágulo y de ahí centrifugar 10 más, ahí voy 40 minutos. 40 minutos que perdí de poder darle un resultado a mi paciente. Y también puedo trabajar fluoruro de sodio. En el caso de que tenga una campaña para diabetes lejos al lugar donde voy a procesar la muestra, no va a caer mi nivel de glucosa porque voy a utilizar un anticoagulante fluoruro de sodio que va a mantener los valores íntegros en la muestra de mi paciente. ¿Por qué? Acá tenemos el dato preanalítico de la clase. Cuando tenemos sangre total, sangre coagulada, normal, no centrifugada, los hematíes van a seguir consumiendo la glucosa presente en el suero, siendo que va a disminuir los valores de glucosa. Pueden llegar a disminuir los valores de glucosa entre 5 a 7% en la primera hora, pudiendo afectarse los valores hasta 5 a 10 miligramos por decilitro. Es decir, si mi paciente tenía 130 originalmente y me demoré en centrifugar esta muestra, no la separé, cuando yo la mida una hora después, voy a encontrar 120. Pero con 120 yo no hago diagnóstico de diabetes y con 130 sí. Entonces es aquí por qué debemos ser tan
cuidadosos en las muestras en el laboratorio, porque si las dejamos pasar mucho rato, podríamos estar ya subdiagnosticando a nuestros pacientes. Nuevamente recordamos, con la glucosa al azar, para hacer el diagnóstico tenemos que tener valores mayores o iguales a 200, con la glucosa en ayunas, valores mayores o iguales a 126. Hay algunas situaciones o patologías donde vamos a encontrar estos valores incrementados, como puede ser el fibromocitoma, pancreatitis o disminuidas en el ayuno prolongado. Y eso es lo que a veces pasa con mis pacientes. Tienen su control de glucosa esta semana y se cuidan, no comen. Entonces, obviamente van a llegar a la glucosa en ayunas con valores óptimos. Pero para eso tenemos otras herramientas. Tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa. Este idealmente debe solicitarse solo a pacientes de consultorio. No es recomendable para pacientes hospitalizados ni en emergencia. Ojo, que está en mi ceja. Por estar pidiendo a sus pacientes hospitalizados test de tolerancia oral a la glucosa. Requiere ayuno de 12 horas y 3 días previos debe haber una ingesta rica en hidratos de carbono, al menos 150 gramos por día de estos. Acá, por ejemplo, importante que nosotros sepamos cuál es el gramos en de calorías que tienen algunos alimentos para poder explicar a nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, una rebanada de pan son 15 gramos, avena media taza son 15 gramos, una manzana pequeña 15 gramos y así, más o menos. Una cucharadita de azúcar son 15 gramos. De 10 de estos ya hizo la dosis de ingesta rica en hidratos de carbono. Vamos a tomar una primera muestra apenas llega el paciente. Luego le vamos a dar una solución de glucosa anhidra disuelta en agua. Entonces, esta es una solución muy dulce, muy hiperosmolar, y la tiene que ingerir en 5 minutos. Lo que se recomienda es que sea en sorbitos, porque como es tan hiperosmolar puede ocasionar vómito. Y luego voy a tener que evaluar la muestra a las 2 horas. Acá hay un dato que hace la diferencia. En pacientes gestantes, trabajo 100 gramos de glucosa y acá voy a hacer una curva al basal, a la hora, 2 horas, y acá nos vamos hasta las 3 horas. En el paciente regular voy a hacer el control a las 2 horas. Puedo trabajar también con niños y voy a calcular la cantidad de glucosa a darle en base a gramos por kilo de peso. Y acá están los valores que debería evaluar en caso esté tratando de diagnosticar una diabetes gestacional, ¿no? Algún valor alterado en cualquiera de los puntos en la curva debe ser repetido en 4 semanas para poder estimar el diagnóstico de diabetes gestacional. Tenemos otra alternativa para las gestantes, el test de O'Sullivan, que puede hacerse en cualquier momento del día, no requiere ayuno, le damos solo 50 gramos de glucosita y lo medimos 1 hora después. Si al cabo de estos 60 minutos encuentro valores por encima de 140, este test es positivo y tenemos que pasarle inmediatamente a un test de tolerancia oral a la glucosa para confirmar el diagnóstico. Un dato no menor es que 1 de cada 6 gestantes va a verse afectada por diabetes gestacional. Teníamos acá nuevamente, tenemos nuestro ayuno de 12 horas, ayuno calórico, tomo la glucosa y a las 2 horas se toma la muestra de sangre. Existen ya unas soluciones comerciales que tienen ya los 75 gramos de glucosa, incluso saborizada, para un mejor manejo, porque actualmente en el laboratorio solo se mezcla la glucosa anhidra y por ahí se le echa un poquito de limoncito para que no tenga tanto sabor, no sea tan intenso ese sabor. Y se va a formar este comportamiento. Tenemos un paciente normal, va a iniciar con valores de glucosa por debajo de 100. Es esperable que se eleve por encima de 100, de 150, pero inmediatamente estos valores van a caer y a la segunda hora ya incluso encuentro valores casi similares a su valor inicial. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Ya los valores de glucosa en sangre los voy a encontrar altos, pero menos todavía de 126, ¿no? Porque por eso le estoy pidiendo tolerancia a la glucosa, porque todavía no le he hecho el diagnóstico con la glucosa basal. ¿Qué pasa si en la basal encuentro 126? Ya no le continúo, ya no le doy la sobrecarga de glucosa porque sería innecesario tener que llevarlo a un pico tan alto de glucosa.
podría ser incluso contraproducente para la salud de mi paciente. Valor por encima de 126, suspendo la prueba. Mayor de 126, suspendo la prueba. Entonces vemos que el comportamiento de un paciente diabético mantiene una curva elevada, sostenida, que a la segunda hora va a superar los valores de 200 miligramos por decilitro. Y es aquí que hacemos el diagnóstico de diabetes. Si mi paciente normal era por debajo de 140, tenemos esta ventanita de la que hablábamos de mi paciente con prediabetes. Ojo, el diagnóstico es con el valor a la segunda hora. Tenemos la hemoglobina glicosilada, que es otra herramienta buenísima, muy útil de laboratorio. Esta la podemos trabajar en sangre total o EDTA, este tubito de tapita lila que utilizábamos para los hemogramas, ese. No requiere ayuno, eso es un dato muy útil. Y lo podemos realizar a cualquier hora del día. No se va a alterar con factores agudos, trabajamos con métodos estandarizados. Y la hemoglobina glicosilada nos va a dar una información de cómo ha estado la glucosa en promedio en las últimas 6 a 12 semanas previas a la medición, siendo el valor normal por debajo de 5,7. Incluso se trabajan unas tablitas donde de acuerdo al valor de la hemoglobina glicosilada, el pacientito podría estimar en cuánto ha estado su glucosa en promedio esas semanas. Por ejemplo, si yo encuentro una glicosilada en 8, mi pacientito ha estado bordeando casi los 200 miligramos por decilitro todos los días. Entonces, ese paciente no se ha controlado nadita. Pero si encuentro valor en 6, cercano a la normalidad, puede haber habido un control óptimo de la glicemia de nuestro paciente. ¿Cuál es el principio de trabajar la hemoglobina glicosilada? Pues el principio es que la glucosa se va a combinar con la hemoglobina continuamente y de manera casi irreversible durante toda la vida del eritrocito, durante los 120 días. Y de acá viene el tiempo que me va a dar en medición de referencia la hemoglobina glicosilada. Entonces, cualquier condición, eso es importante también saber, ¿no? Cualquier condición clínica que va a cortar la vida de mi eritrocito, que disminuya su vida media, como puede ser una hemorragia aguda, una anemia hemolítica, anemia ferropénica, la transfusión, puede darme resultados falsamente más bajos. Entonces, eso es un dato muy importante a recalcar. Incluso la hemoglobina glicosilada está asociada con metas terapéuticas. Se sabe que por debajo, si mantengo a mi paciente con glicosilada por debajo de 7, reduzco considerablemente las complicaciones microvasculares. Mencionábamos las complicaciones, las hemoglobinopatías, la hemoglobina S, la hemoglobina C, que afectan la vida media de mi eritrocito, van obviamente a interferir incluso con la determinación de la prueba. Tenemos también otra herramienta que es la fructosamina. eh, Tenemos pues que así como se combina con la hemoglobina, también se puede combinar con otras proteínas, que va a llevar a la formación de productos finales de glucosilación avanzada, que pueden también tener un papel directo en el desarrollo de complicaciones microvasculares. Eh, la concentración plasmática de estas proteínas, que puede ser la glucoalbúmina o proteínas totales glucosiladas, se pueden utilizar también para el control glucémico. Y acá es donde destaca la fructosamina. Y es útil en qué pacientes, en los pacientes en los que no puedo medir la hemoglobina glicosilada porque hay hemoglobinopatías, por ejemplo, pero la única condición es que la hemoglobina debe ser mayor a 3. Por lo general, hay buena correlación entre glicosilada y fructosamina, pero en el caso de recambio de albúmina plasmática más rápido que la hemoglobina, podemos tener que los valores séricos de la fructosamina nos van a revelar los valores medios de la glucosa, pero en un periodo más corto, ¿no? Porque va a depender del recambio de la albúmina plasmática, que va de 1 a 2 semanas. Entonces me da una visión no de los últimos 120 días, sino de los últimos 14 días. Y sí o sí tenemos que ajustar los valores de acuerdo a la concentración plasmática de albúmina. En líneas generales, a la cabeza siempre vamos a querer detectar la glicosilada porque las metas terapéuticas van de la mano con glicosilada, pero solo aquellos casos en que podemos tener resultados falsamente alterados, vamos a utilizar la fructosamina. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando hay afectación de recambio de glóbulos rojos,
ya sea por anemias, hemólisis, tratamientos, o por la hemoglobina alterada, ¿no? La hemoglobina fetal o la hemoglobina S de células falciformes, o en el caso de enfermedad renal crónica, ¿no? Con presencia de hemoglobinas carbamiladas, asociadas a concentraciones elevadas de urea, pacientes con hemodiálisis, recambio alterado de glóbulos rojos. Principalmente la fructosamina nos va a ayudar. Luego tenemos otra molécula, el péptido C. Tenemos que, para formar insulina, tenemos la proinsulina. La proinsulina se va a partir en insulina y péptido C en proporción igual. Entonces, el péptido C me va a ayudar a valorar la función beta del páncreas en dos situaciones, porque el péptido C no está sujeto a un proceso de extracción hepática, entonces me va a reflejar de mejor manera la excreción portal de la insulina, que es directo, y apenas la libero apenas es liberada del páncreas. Y me permite valorar la secreción endógena de la insulina en pacientes diabéticos tratados con insulina. ¿Por qué? Porque si el paciente se coloca su insulina y yo mido en el laboratorio, no, o sea, voy a medir tanto la que se está aplicando como la poquita que ha producido. Entonces, una mejor forma es medir el péptido C, que no va, justamente va a evitar esta interferencia en la valoración de la secreción endógena. La información que me va a dar este péptido C es inmediata de cómo está, es una foto del momento de cómo, si se produce o no se produce insulina. Es una información más cualitativa que cuantitativa, no me va a decir cuánto, exacto, sino hay o no hay. Y la excreción del péptido C es fundamentalmente renal, por eso que pues, en presencia de insuficiencia renal hay que interpretar o ajustar el valor con precaución. Hablando ya de las complicaciones en diabetes, tenemos que a la cabeza bueno, recordamos que cada 6 segundos una persona fallece con una complicación relacionada a diabetes. Tenemos desde cardiopatías, tenemos los ictus, los DCBs, tenemos complicaciones a nivel de retinopatías diabéticas, diálisis, amputaciones, y para el 2014 era el cuarto factor mortal en el mundo. 10 años después tenemos que los valores no han cambiado mucho. Y las complicaciones van a ir básicamente asociadas a este déficit de insulina y un exceso de hormonas catabólicas. Tenemos en la cetoacidosis diabética, principalmente tenemos un componente de cetosis asociado a, bueno, tenemos que valorar otras causas de cetosis, ¿no? Como puede ser ayuno prolongado, cetosis alcohólica. En el caso de asociarlo a hiperglicemia, estamos hablando de una diabetes, puede ser un coma hiperosmolar no cetósico, una hiperglicemia de estrés o una hiperglicemia asociada a drogas. Y en el caso ya del componente metabólico, tenemos cuadros de acidosis hiperclorémica asociada a diarreas, acidosis renal tubular. eh, Cuando doy tratamiento con solución salina y la infusión es muy, muy rápida, puede ocasionar una acidosis metabólicas, ya con alteración de acidosis láctica, en tratamientos con salicilatos, falla renal o asociado a tratamientos con drogas. Tenemos esta combinación perfecta, como que la tormenta perfecta, ¿no? Hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica. Tenemos que estos dos cuadros son difíciles de diagnosticar en algunos casos. Tenemos el estado hiperosmolar, hiperglicémico y la diabetes cetoacidótica. En uno de los casos de la cetoacidosis diabética hay una deficiencia absoluta de insulina. Tenemos un aumento de las hormonas contrarreguladoras, tenemos esta aparición de cetoacidosis asociada a la hiperlipidemia, la poca utilización de glucosa, y en ambos casos la hiperglicemia es lo que va a mandar. Para el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, hay una deficiencia relativa en insulina, por lo que no va a haber necesariamente presencia de cetosis, pero sí hay este grado de deshidratación muy marcado, ¿no? Que le va a dar la característica del cuadro hiperosmolar. ¿Cómo lo vamos a abordar y cómo los vamos a poder diferenciar desde el laboratorio?
vamos a tener que valorar el pH. Entonces, ¿qué voy a pedirle? Un gases arteriales y electrolitos, ¿no? Me va a ayudar para el bicarbonato, la presencia de cetonas en orina, un examen completo de orina. Las cetonas en suero también en algunos casos las vamos a tener disponibles. El ácido betiloxibutirato, por ejemplo. Tenemos la osmolaridad, me va a servir también en el caso de, la podemos pedir en suero principalmente, el anion gap y el estado mental. Tenemos que el dato de la glucosa también es muy importante valorar. Tenemos en el estado cetoacidótico, los valores van moderados, por ahí que 250 es el parámetro, pero en el estado hiperosmolar, miren, los valores son súper altos, por encima de 600 de manera característica. El pH, cetoacidosis de sí o sí va a caer significativamente por debajo de 7,3 en la cetoacidosis, en el hiperosmolar se mantiene por encima. Bicarbonato, muy por debajo de 18, en hiperosmolar no cae. Las cetonas positivas en cetoacidosis puede estar en hiperosmolar, pero no es la regla. La osmolaridad mayor a 320, anion gap mayor a 12, en cuadros muy, muy severos, con afectación clara del estado mental. Y la combinación es casi a la inversa, ¿no? En cetoacidosis, pues tenemos que el pH va hacia abajo, a diferencia de la hiperglicemia, donde los valores de glucosa van hacia la alza. Y creo que con esta diapositiva terminamos. Muchas gracias. Acá les dejo algunas referencias. Y este también un pequeño cuadro resumen de cómo va una recomendación de la OMS de cómo hacer el flujograma diagnóstico de mi paciente, ¿no? Partiendo de glucosa en sangre en ayunas o de glucosa en sangre al azar. Listo. Vamos a ver entonces las respuestas. ¿Cómo quedaron? ¿Dónde están? A ver, les digo. Los 91 participaron. Tenemos 30% respondieron glucosa en ayunas mayor a 180 para el diagnóstico de diabetes. Y está mal. 3 respondieron que necesitaban la glucosa en orina. Pues no. La respuesta correcta era glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El 67% de ustedes respondió bien. Muy bien. Me da esperanzas. En el caso de la pancreatitis aguda, a ver, el 84% respondió que utilizarían la lipasa. Perfecto. 8 de ustedes respondieron que utilizarían los lípidos totales. Quiero creer que ahí hubo una confusión. Y 7 de ustedes respondieron que utilizaron el glucógeno. Acá la respuesta correcta es la lipasa. Así que espero que terminada esta clase los conceptos hayan quedado mucho más claros. Me tomé unos minutos de la hora del doctor Guillén. Creo que ya está conectado. Así que le voy a dar rápidamente el pase. Gracias, doctor Guillén. Acá estoy, acá estoy. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Me acá pasé de la hora. esperando en medianoche. Perdón, perdón. No, no, no te preocupes. Yo creo que Listo. inclusive estoy aprendiendo lo que estás exponiendo también. Recordando, recordando. Ajá. Listo. Ok, Los dejo con el ok. doctor Guillén. Buenas noches. Chao. Gracias, doctora. Buenas, Buenas noches, doctor. buenas noches. Vamos a empezar porque la idea también, ustedes deben estar cansados ya. Bueno, es hacer un esbozo, ¿no? De lo que significa esta patología de enfermedad respiratoria. Hay muchas de estas patologías que no quiero incidir porque algunas voy a tocar en la parte de pediatría. Esto siempre es bueno tenerlo presente, ya les he dicho, la anatomía, la fisiología. Ahora, ¿por qué empiezo por otorrino? El asunto de empezar por otorrino es que muchas de los gérmenes que empiezan a nivel de aparato respiratorio superior son los mismos gérmenes que también a veces llegan a ser un problema neumónico o bronquial. En esto tenemos nosotros tanto
La primera parte, ¿no? La parte infecciosa, que puede ser virus, bacteria, otros agentes que puede ser hongo. Esto tiene que ver algunos de los virus que son frecuencias tenerlo presente porque definitivamente son estacionales. La mayor frecuencia que ocurre estos problemas de rinitis, en este caso bacteriana, tiene que ver también con la edad y algunas condiciones del paciente, en este caso el niño. Pero no quiere decir solamente eso, sino también el anciano tiene la frecuencia de tener este tipo de patología. Acá es un esbozo de algunos virus, ¿no? Algunas patologías que también sería bueno que usted lo vea con tranquilidad, que son los mismos, ¿no? Rinovirus, adenovirus, que son para influenza, virus sincitial respiratorio, el virus ECO, Coxsackie, el coronavirus, que es conocido por nosotros. Y ahí vemos nosotros algunos componentes también que participan, ¿no? Dentro de eso, que despiertan más allá también la parte inflamatoria. Si llegamos a la situación de tener un problema de tipo, en este caso, a nivel de rinitis, la complicación va a ser siempre también un cuadro de sinusitis, igual, ¿no? Y ustedes ven ahí, rinovirus, influenza, parainfluenza. Si es bacteriana se agrega, sí. En este caso, igual que en la rinitis también se agrega bacteriano. Generalmente tenemos Staphylococcus aureus, Pneumococcus y Enterobacterias. Entonces, si hubiera la situación de rinitis, como este caso de compromiso sinusitis, ¿qué voy a pedir, no? Generalmente siempre se va a pedir esto porque si puede ser niño, puede ser adulto, ser una persona de tercera edad, hay que ver siempre las condiciones. Entonces, el hemograma es importante. Luego tenemos el hisopado, definitivamente nasal. Y si queremos descartar nosotros que no sea solamente un problema tenido, sino de tipo, en este caso, alérgico, vamos a observar nosotros los sinófilos en el frotis nasal. Igual también tenemos que pedirle examen directo, porque se puede encontrar también en esto una condición también ácaros ambientales, ¿no? Inmunoglobulina E y luego rayos X, como lo ven ustedes aquí, para observar esta patología. Esto también se puede agregar no solamente, en este caso, la sinusitis, también la primera parte de lo que significa rinitis bacteriana. Ahora, ¿por qué tomo otra vez esto, no? Porque muchos de estos gérmenes, como les menciono, muchas veces ayudados, ¿no? Están muy cercanos a este problema, ¿no? Etcétera. Tanto la rinitis como la otitis también implican los mismos gérmenes. Tenemos nosotros acá, neumococo, agregamos a estos otro piógenes, el Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli y hongos. Y si muchas veces la parte externa, o sea, del conducto, el compromiso va a ser también con la pseudomonas. Pues, nuevamente, los mismos gérmenes, tanto viral como también empieza también la situación bacteriana. ¿Qué se toma normalmente? El médico sí le pide hemograma, hay que ver si hay un antecedente, ¿no? Que esto es importante también. Acá para ver si hay un cuadro anémico, proteínas. Esto tiene que ver con la situación de defensa del paciente. Descartar que también hay un compromiso alérgico y se hace un cultivo de la secreción óptica. Y observamos nosotros esto. Generalmente la pseudomonas se observa mucho en pacientes de la tercera edad o en pacientes diabéticos. Otro cuadro que también tiene que ver con los problemas de tipo respiratorio alto, vemos los mismos gérmenes, virus, coronavirus, lo mismo son. Por esa razón, nuevamente insistir, de esto empieza y luego vienen los cuadros neumónicos. Bacterias son los mismos, también igual, algunos se pueden agregar como los anaerobios, y acá podemos encontrar nosotros la candia, mononucleosis, angina de Vincennes, etc. Entonces, esto de acá también nos ayuda a nosotros a poder pensar, ¿no? La situación patológica que puede haber. El laboratorio sí debe ser general, ¿no? Hemograma, proteínas totales, glucosa, mencionando como la parte basal, ¿no? En algunos casos, si este es un virus, ¿no? Como acá, que implica que haya una situación epidemiológica, se va a tomar un ELISA para determinar la cuestión viral.
¿Y qué se hace? Normalmente cultivo de secreciones, frotis de Gram, PCR cuando los cultivos son negativos, hay un cuadro que todavía sigue siendo tipo infeccioso, inflamatorio. Una radiografía de tórax si es que puede haber algún compromiso. Y el electrocardiograma cuando hay acá otros gérmenes, ¿no? Como a veces hay el Corynebacterium. Epiglottitis, solamente mencionarles cosas que sean necesarias. La inflamación aguda de estructura supraglótica, una mortalidad de 1 al 7%. El germen responsable de esta patología en niños es el hemófilo influenza tipo B. En adultos se observa, como le digo, nuevamente los otros gérmenes, neumococo, streptococo, estafilococcus, Klebsiella pneumoniae. Entonces podemos darnos cuenta de que sí hay una posibilidad de que esto sea una carga también por un cuadro neumónico. La presencia también de algunos elementos tóxicos o drogas. Pensando en esto y luego el crop, definitivamente también igual, si ustedes ven, es la parainfluenza 1, 2 y 3, que es frecuente. También esto, el compromiso también por el virus y sistema respiratorio, adenovirus, rinovirus, coronavirus, que son los mismos como el día de la parte respiratoria superior. Igual acá se va a hacer el hemograma, haga porque va a haber compromiso respiratorio con el crop, serología viral, esto sí epidemiológicamente es importante, cultivos bacterianos por los compromisos de contaminación y como lo vemos nosotros aquí con estas bacterias que son frecuentes. Y el mononovena es porque siempre hay una carga alérgica, ¿no? Y el AGA, que ya bueno, lo he repetido nuevamente, pero es importante para determinar que no hay mayor compromiso respiratorio, que ya lo hay, ¿no? Pero algunas veces no son tan graves, entonces hay una evaluación del pediatra. Y acá solamente para que vean ustedes algunas situaciones de gravedad del paciente. Pero aquí hay una parte neumológica, ¿no? Lo importante son definitivamente los problemas bronquiales agudos. Y si ustedes ven acá, ¿cómo empieza? Igualmente, ¿no? Resfrío, rinovirus, coronavirus, adenovirus, y luego progresa a la vía respiratoria, ¿no? Ya más, se puede decir, más a los bronquios ya de menor calibre, hasta muchas veces llega esto a la situación del parénquima pulmonar. Tenemos nosotros, en este caso, hemófilos, influenza, neumococo, estafilococo aureus. Y esta es una situación definitivamente que observamos nosotros con frecuencia. Ahora, hay una bronquitis aguda no complicada y complicada, tiene que ver el tiempo, ¿no? Es importante. Tiene que ver con la condición del paciente. Tiene que ver con el estado, definitivamente, de respuesta, en este caso la fiebre. Tiene que ver con el paciente tenga comorbilidades y sea un adulto mayor. Y comorbilidad siempre vamos a... Hay un problema de POC, hay un problema, acá podemos decir, es diabético, etcétera. Todas son comorbilidades que van definitivamente a veces a complicar estos cuadros de bronquitis aguda. En el hemograma, definitivamente tenemos un cultivo de esputo, aparte del hemograma, glucosa, igual, ¿no? Para ver el estado del paciente, una radiografía de tórax que también lo pide el médico. Si hay un componente tóxico, definitivamente esto no lo tomamos con frecuencia, pero sí se puede agregar esto si es que el problema bronquial continúa y no tiene que ver nada con la cuestión bacteriana. Entonces el médico supone que puede ser algún componente tóxico, ¿no? Ambiental o de trabajo. Y el AGA, porque hay una relación entre la bronquitis aguda y también los cuadros asmáticos. En caso de la bronquitis, definitivamente también tenemos que una de las condiciones es su relación con el EPOC. Y vemos igual, ¿no? Bacterianos, inmunodeficiencia, Neisseria catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, o sea, neumococos, pseudomonas, rinovirus, adenovirus. Y si uno se pone a pensar, estaríamos repitiendo todo lo que ha sucedido superior aquí, porque es la realidad. Ese es el compromiso que se tiene definitivamente con estas patologías que son muy relacionadas a nivel de contaminación viral o bacteriana, inclusive hasta hongos.
En esta enfermedad definitivamente que ya ha sido estudiado, evidente, uno de los principales componentes es el tabaco, o que sea pasivo o activo en la paciente también, ¿no? Y es una, por eso es una enfermedad prevenible, ¿no? Inclusive si es una persona asmática, también tiene que ser evaluada y hacer control para no entrar a este complejo, ¿no?, de la enfermedad EPOC. La OMS, al final, esta enfermedad que tiene que ver definitivamente con bronquitis crónica y el enfisema, que son dos consideraciones. ¿Qué cosa lo que menciona, no? Es que al 2030 será la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y la séptima en años de vida con discapacidad. Y sucede, son pacientes que definitivamente ya no pueden estar laborando definitivamente por el componente de dificultad respiratoria que van a tener. El diagnóstico tiene que ver con multitud, igual, ¿no es cierto? Hay situaciones ahí clínicas, sospecha, la espirometría que es interesante tenerlo presente, igual que en el asma, es una de las cosas, etcétera. Vemos acá para hacer una diferenciación. Pero ambas, ¿no? Vamos a hacer hemograma, glucosa, urea, creatinina, cultivo de esputo, haga electrolito, radiografía, espirometría, para evaluar, y esto es lo que en muchos de los casos es un diagnóstico como si fuera un rayo X, un electrocardiograma, la espirometría es vital para. Ahora, el EPOC también tiene que ver como componentes alérgicos, tiene que ver la inmunoglobulina B. Hay un componente también de déficit de la alfa-1-antitrisina y como mencionamos, ¿no?, la toxicología. Y esto ya vemos nosotros con el tabaco, componentes ambientales también que van a perjudicar la relación respiratoria. En el asma vemos toda una situación ya conocida, ¿cierto? Y las vías respiratorias, pues, durante los ataques asmáticos, que se edematiza, ¿no?, y se obstruye. Aquí hay algunas variables, ¿no?, de diagnóstico para esto, y acá tiene que ver con muchas condiciones, ¿no?, que definitivamente ustedes tienen que conocerlo. Pero ¿qué es lo que se ha trabajado en otros lugares, ¿no? Que algunos niños, los menores de 1 año, los primeros años de vida, se le hace inmunoglobulina E. Y muchas veces está relacionado al consumo de un alimento. Pues si ven que la inmunoglobulina sube con ciertos componentes como el huevo, entonces están hablando que es un indicador de enfermedad tópica. Entonces, esto ya, la inmunoglobulina en esta edad, por estos alimentos, está ya referido a un marcador serológico precoz. Y eso es algo que en otros países, como digo, se está haciendo por evitar que haya mayor compromiso en estos niños. Aquí sí hay una variedad de cosas, ¿no?, que como siempre este problema asmático hay un componente alérgico grande, entonces el médico le pide una multitud de cosas, ¿no? El tratamiento ya sabe lo que es, pero las causas hay que verlo. En el hemograma puede haber leucocitosis si hay compromiso, o eosinofilia si hay un compromiso no solamente parasitario, sino también alérgico, glucosa, calcio, perfil hepático, urea, creatinina, eosinofilia en esputo, eosinofilia nasal, eosinofilia conjuntiva. Pruebas de alergenos que se hacen en la actualidad. Antes era bastante difícil, ahora ya se hace esto de manera rutinaria. Hay electrolito por el compromiso respiratorio. Interleuquina, ¿no? Hay estímulo también para la citocina. Y lo que se hace también es, se dosa inmunoglobulina E total específica para cada alergeno. Por ejemplo, si comes plátano, se le pide esto. Se dan cuenta que es muy engorroso, pero lo que sucede es cuando un cuadro sea bastante crónico, lo que se hace es pedir toda esta batería de cosas alergistas. Prueba también igual de sudor, porfirosis quística, parasitología, porque estos cuadros pueden ser por parásitos, que es una cosa frecuente, que hace cultivo de esputo y también espirometría. ¿Qué con los cuadros neumónicos, ¿no? Y hay dos puntos, ¿no?, o capítulos, dos divisiones grandes, ¿no? La neumonía intrahospitalaria, que está más o menos entre este espacio de tiempo del ingreso,
y una neumonía de la comunidad, que tiene que ver con componentes definitivamente ambientales, componentes personales también y la edad. ¿Y cuáles son los frecuentemente que se observa a nivel intrahospitalario? Virus incisional respiratorio, Pseudomonas, coli, Klebsiella, hemófilos, Enterobacter, Staphylococcus aureus, y vienen los hongos, Aspergillus, Candida. Y en algunas consideraciones también, aunque algunos dicen que neumonía tuberculosa no es un término adecuado, pero sí hay un compromiso respiratorio con tuberculosis. A nivel de la comunidad tenemos arriba, ¿no? Que siempre se observa, neumococo, Mycoplasma pneumoniae, también el virus respiratorio, enterobacterias, Staphylococcus aureus y también la tuberculosis, pues también. Entonces, estas dos cosas son importantes y podemos nosotros sacar realmente la referencia a nivel comunidad del neumococo. Y a nivel del hospitalario, definitivamente lo que vemos mucho es el Klebsiella, el Pseudomonas, frecuentemente, y luego los compromisos con el Staphylococcus aureus. En la neumonía, que definitivamente puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿qué cosa lo que normalmente se pide? ¿No? Un hemograma puede estar una leucopenia con una leucocitosis, ¿no? Con un hematocrito también que puede estar bordeando la anemia, glucosa, creatinina, agar, electrolitos, que es fijo para este caso, cultivo de esputo, siempre se va a pedir GRAM, siempre se va a pedir BK, estudio del derrame pleural, si es que en caso se da, hemocultivo, y esta es una de las cosas que para poder empezar, ¿no? El médico está manejo y para saber, porque realmente en estos casos la bacteria también sale, ¿no? Entonces, muchas veces se capta inmediatamente esto, los cultivos, y ya podemos hacer nosotros la diferenciación, hacemos un GRAM de este medio de cultivo a las 24, 48 horas, 72 horas, entonces si encontramos ahí cocos, encontramos bacterias, sin saber todavía el apellido, el médico ya puede tratar empíricamente este caso y tratar de evitar que haya mayor secuela. En caso del derrame, hay que hacer cultivo, estudio citoquímico, ya hemos visto nosotros también como si fuera microcefalarquidio, y también la serología para algunos gérmenes que no son frecuentes cultivarlos, ¿no? ¿Qué Sino, cosa puedo escribir con mayúscula y con y luego letra negra? una radiografía de Acá, tórax. para que me respondan. Solamente mencionarle porque esto es lo que va a desarrollar la doctora. Es una de las cosas que hemos visto nosotros en SARS-CoV-2, en SARS-CoV. Y vemos realmente que esto no solamente ha dado pie a lo que es el COVID-19, sino también es un componente que ha causado, ¿no? Y sigue causando en algunos lugares, como en una epidemia estacional, el SARS, el MERS, ¿no es cierto?, que también son parte de, y los coronavirus respiratorios, que son también parte de nuestras gripes. Tenemos toda una familia de coronavirus. Lo que para terminar ya, la tuberculosis definitivamente, una de las cosas que el año 2022 se menciona que más o menos 1.000.000 murieron de tuberculosis. 167.000, que más o menos sería el 10% más o menos, ¿cierto? Pacientes con SIDA o VIH, sí, yo siempre le pongo VIH, ¿no? Porque está bien, y SIDA y SIDA, igual tiene el virus, ¿no es cierto? El problema es que es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del COVID y delante del VIH. Sí, es la verdad, por más que haya, porque el tratamiento a veces no se cumple definitivamente, ¿no? No es como antes que se vigilaba mucho al paciente. En el mundo del año 2022 enfermaron 10 millones. 5 millones fueron hombres, casi 6 millones, 3 millones y medio mujeres y 1.300.000 niños. Está presente en todo país, en cualquier grupo de edad, y la enfermedad puede prevenirse si hay condiciones para eso. El problema es grave actualmente, es la tuberculosis multiresistente. Esto sí, la OMS ha mencionado que es una crisis definitivamente, porque ya no hay, como decir, tratamiento
¿qué puede hacer? Acá repite, ¿no? Con secuela, primera, segunda, tercera línea, y definitivamente algunos no superan esta situación. Y definitivamente el poder tener acceso también al tratamiento está definitivamente con problemas, ¿no? No solamente a nivel mundial. Vemos algunas condiciones aquí. ¿Cómo hace el diagnóstico actualmente de tuberculosis? Ya no se estila eso del cultivo, de esputo, esas cosas, ¿no? Ahora utiliza biología molecular. Se le conoce como expert, ¿no? Y acá se coloca definitivamente los componentes biológicos y a los 45 minutos ya está. Inclusive puede hacerse no solamente el diagnóstico, sino también la resistencia, en este caso, antibacteriana, en este caso, ¿no? De todas maneras, la prueba de tuberculina sigue siendo un prueba de screening que debe utilizarse. Y ahí actualmente también hay un ensayo de liberación de interferón que detecta también que hay una exposición a la tuberculosis. Y esto también se puede hacer también, definitivamente igual como la tuberculina, para determinar a veces la sospecha y que todavía no tenemos la mayor sintomatología. Pero en rayos X, que es importante, el cultivo de esputo, que si hubiera, ¿no es cierto?, la posibilidad de derrame pleural, también el estudio, en este caso, no solamente químico, sino también cultivo, y lo que se estila frecuentemente en todos ellos es el TDAH. No se olviden que las pruebas basales son importantes por la condición del paciente. Acá ven ustedes algunas características que ya en anteriores prácticas lo hemos visto. Y hay algo que realmente llama la atención, que a veces no se le toma en consideración. Hace muchos años, cuando estábamos haciendo tuberculosis nosotros en el hospital, encontrábamos ciertas cosas que realmente nos llamaban la atención, ¿no? Y que eso no se colocaba, ¿no? Decía en el informe, solamente era de acá y nada más. Pero encontrábamos hongos, encontramos proliferación a veces de gérmenes que no eran ningún. Y el cuadro seguía siendo muy semejante a lo que era la tuberculosis, ¿no? Hasta que ya después hay que agregar eso, podemos pergiloma, etcétera, hemos encontrado, y uno se pone a pensar, pues, ¿no? ¿Cuántos pacientes por eso son resistentes al tratamiento? Pero acá también hay parásitos, ¿no? Y solamente estoy mencionando porque han habido casos, sí, muy escasos lo hemos tenido como parte investigatoria, ¿no? Pero hay parásitos, definitivamente. Y dentro de ellos tenemos los nemátodos. Vemos esto que que tienen compromisos respiratorios, sí, cistosoma, etcétera, y los protozoarios. Sí, tiene compromiso respiratorio. ¿Qué es lo que se debe hacer en caso de esto? Cuando hay síntomas, definitivamente por tres mecanismos. Hay una reacción de hipersensibilidad durante el ciclo vital. Vamos a encontrar nosotros ahí un hemograma y podemos encontrar inmunoglobulina E altísima. Y en el otro, eosinofilia. Si hay definitivamente también invasión directa a la pleura o el parénquima pulmonar. Esta es la sintomatología provocar también, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros que cuando hay un compromiso pleural hay cierto tipo de sintomatología. Y que puede también desencadenar un compromiso a otros órganos secundariamente. Y muchas veces nos damos pie al otro órgano. No vemos que el aparato respiratorio también ha sido comprometido en un inicio. Entonces, esto definitivamente va a depender de las características del parásito, eso es cierto, cuál es más agresivo, y también la parte de resistencia inmunológica del paciente. No se puede descartar esto, definitivamente. Igual que en el caso de los hongos, un problema respiratorio no se puede descartar. Y algunos componentes también inmunológicos para el paciente. Y acá, como te mencionaba, ¿qué cosa es lo que se estila generalmente en él? Puede ser pruebas de sangre, pruebas de ciclo biológico, etcétera, ¿no? Que generalmente, y heces también, para determinar
estos parásitos que generalmente pueden ocasionar alguna patología respiratoria. Y por último, solamente un comentario acerca no sé, del consumo de tabaco. Ya sabemos nosotros, el cáncer. Hay algunos, generalmente los que más hacemos son los con ninguna de estas cosas, ni siquiera citología de puto, pero ¿qué se solicitan generalmente? Y esto sí, porque en nuestro servicio había un departamento de oncología, para los pacientes, hemograma, electrolitos, examen de puto, citología de puto, examen de remo pleural, que sucedía, broncoscopia. Y estas ya más específicas, ¿no? El antígeno polipeptídico, el antígeno polipeptídico específico y tisular, inalasa neuronal específica también, fragmento soluble de la queratina 19. Estos son para el problema respiratorio. Es solamente un comentario, porque generalmente lo que estos antígenos y esta estación generalmente lo hace el hospital, en este caso el INEM, etcétera. No, nosotros no utilizamos eso, no tenemos la estructura. Y esto muchas veces queda, ¿no?, para el trabajo de hospital a nivel nacional. Entonces, concluyendo, ¿no?, estamos nosotros dentro de una patología que puede empezar a nivel respiratorio. Puede tener condiciones tanto del paciente, la edad, del medio ambiente. En este caso significa, pues, la situación personal del paciente con todas las estructuras de defensa. Y desde el aparato respiratorio superior hasta el inferior, el 90% son los mismos, Carlos. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Más o menos ustedes saben ya lo que tienen que hacer. A nivel nasal, a nivel pulmonar, a nivel bronquial, si es tuberculosis, si es parásito, etc. Siempre el hemograma va a ser una guía importante para determinar, y también la inmunoglobulina D para poder descartar alguna patología. ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos. Sé que estamos cansados todos, así que buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Sí, no te olvides, ¿no?